Sabes, pasé toda mi vida creyendo que la ciencia era inmune a la corrupción, un refugio del desorden moral del mundo. Yo era un oncólogo pediátrico de 40 y tantos años, con mi título colgado en la pared, y lo único que me mantenía en pie era la lucha contra el neuroblastoma resistente. Mi mundo a mediados de 2018 era un ciclo infernal de hospitales, olor a alcohol y el sonido irritante de los monitores cardíacos. Estaba recién divorciado, sí, pero el drama de mi vida personal era un ruido de fondo comparado con el silencio ensordecedor que venía de los padres en la sala de espera. Para mí, la vida se había reducido a encontrar aquella única aguja en el pajar que salvaría a los niños. Estaba destrozado, pero enfocado. El trauma personal era un lujo que no podía permitirme. La ironía de todo esto es que la solución, la famosa aguja, vino envuelta en el problema más bizarro que jamás enfrenté. Estábamos llevando a cabo el Proyecto Fénix, un ensayo clínico ultrasecreto para el ET42, una droga que parecía milagrosa. Mis semanas de agosto se pasaban en aquel cubículo frío del hospital, donde la única luz decente venía de la pantalla del ordenador, analizando cada miligramo del medicamento y cada reacción del cuerpo. La rutina era estresante, pero lo que realmente comenzó a apretarme la garganta fue la pantalla de registros electrónicos. En pocos días, registré 3 eventos adversos clasificados como graves, algo que el laboratorio asociado juraba ser una fluctuación. Normal, pero no lo era. El hedor a podrido comenzó a extenderse, aquel aroma metálico de cuando la mentira intenta disfrazarse de estadística. El laboratorio, Pharmacorp, era grande, pero con una sed de aprobación que olía a desesperación. Me llamaban religiosamente no para preguntar sobre la eficacia, sino para verificar si los informes estaban limpios. Comencé a notar patrones en las llamadas. Cada vez que registraba algo fuera de lo normal, como aquella leve necrosis tisular en uno de los pacientes, el teléfono sonaba en menos de una hora. Tenían un acceso de monitoreo que era casi invasivo. Su representante, un tipo engominado llamado Greg, con sonrisa de tiburón y ojos de pez muerto, venía al hospital con una frecuencia alarmante. No era médico, era un vendedor disfrazado de inspector, y su misión principal era hacerme olvidar la ética y centrarme en la perspectiva de mercado, como él cínicamente la llamaba. Sentía que estaba bailando al borde de un abismo ético. El punto de inflexión llegó con el cuarto paciente, el más frágil de todos, Lucas. Era hijo de la doctora Carol, mi colega de residencia, a quien conocía desde hacía más de 20 años. Su tumor era un monstruo, resistente a todas las líneas de tratamiento. Lucas estaba en el final de la cuerda. Los médicos le dieron semanas, tal vez un mes. Incluirlo en el ensayo fue un acto de fe desesperada de Carol y un riesgo inmenso. Pero, para la sorprendente conmoción de todo el cuerpo médico, Lucas comenzó a responder. Las imágenes de resonancia mostraron una reducción tumoral que desafiaba todas las probabilidades. El VZ42 estaba haciendo en él lo que la quimioterapia estándar solo prometía. Le estaba dando una oportunidad real, la única esperanza que tenía. Su respuesta era la prueba cabal de que el medicamento funcionaba, pero el precio era alto. Esa misma semana, la doctora Carol me buscó en el pasillo y ya no tenía la mirada vacía de madre que perdió las esperanzas. Había una llama, tenue, pero real, de expectativa. Me abrazó con una fuerza que me asfixió y susurró: «Enrique, estás riendo de nuevo. El tumor se ha reducido en un 40%. Es un milagro. Es tu droga». Su rostro, marcado por meses de insomnio, ahora tenía un esbozo de sonrisa que era la cosa más preciosa y aterradora que jamás había visto. Aterrador porque, en el momento exacto en que me decía eso,
recibía la notificación de un quinto evento adverso grave en otra paciente. Y este era un caso de neurotoxicidad grado 3, que la dejó con pérdida parcial de la visión. Era oficial. La droga era un veneno, pero el veneno de Lucas era la cura. Me encerré en mi oficina, que parecía más un calabozo forrado de artículos científicos. Comencé a cruzar los datos de PharmaCorp con los míos, y lo que encontré me provocó un escalofrío que iba de la nuca a los pies. La droga estaba causando nefrotoxicidad severa en una proporción que ellos habían omitido completamente. Su protocolo, que yo seguía ciegamente, era una fachada. Habían montado un esquema para maquillar los resultados, esperando que la eficacia en casos rarísimos, como Lucas, eclipsara la toxicidad letal en la mayoría. Llamé a Greg, el tiburón, y le pregunté directamente sobre los datos. Se quedó en silencio por un tiempo que duró una eternidad, y luego respondió con una calma aterradora, como si estuviera leyendo un guión. Doctor Henrique, céntrese en la promesa del UMPZ-42. No permita que eventos aislados manchen la oportunidad de un hito histórico. Sentí que acababa de recibir una amenaza velada. Aquella noche, la presión se volvió física, como si la gravedad de mi dilema me estuviera aplastando contra la silla. No podía dejar de pensar en la doctora Carol y en la imagen de Lucas riendo. Si denunciaba a PharmaCorp y tenía pruebas irrefutables de fraude y ocultación de datos, el estudio se interrumpiría inmediatamente. El VZ-42 sería vetado, y Lucas, mi pequeño paciente que finalmente tenía un atisbo de futuro, volvería a tener días, no meses, de vida. Aquella droga era un golpe de suerte bizarro que solo funcionaba en él, y quitársela sería firmar su sentencia. Pero mantener el silencio significaba ser cómplice de un crimen que podría cegar o matar a los otros niños. Caminaba por mi oficina, de un lado a otro, sintiendo el suelo de linóleo helado como si estuviera pisando cristales rotos. Yo sabía lo que tenía que hacer, o al menos lo que mi lado humano y desesperado creía que era correcto: bajar al infierno por un niño. Era medianoche, y el hospital estaba en un silencio pesado, solo roto por el chirrido intermitente del aire acondicionado y el sonido distante de un monitor pitando. Decidí que necesitaba ganar tiempo. Tenía que borrar los registros más recientes de eventos adversos graves, aquellos que indicaban la nefrotoxicidad y la neurotoxicidad, y hacerlo de una forma que pareciera un fallo técnico, un bug en el sistema. El log electrónico, protegido por criptografía de última generación, era mi objetivo. Me sentí como un ladrón de bancos, solo que, en lugar de dinero, estaba robando la verdad y condenándome a un crimen federal por una oportunidad de vida. Llegué al CPD, Centro de Procesamiento de Datos, en el fondo del sótano, un lugar que olía a polvo y ozono, con los servidores zumbando a un ritmo constante e hipnótico. El aire allí era demasiado frío, diseñado para las máquinas, no para seres humanos, y el hielo ayudaba a mantener la claridad de mi decisión insana. Me senté frente a la terminal principal, la que controlaba los logs de ensayos clínicos, y tecleé mi contraseña maestra. El teclado parecía más pesado que el plomo. Podía oír el pulso de mi propia sangre en las sienes, y lo único que me distraía era el reflejo tembloroso de la luz del monitor en mi alianza de boda que aún llevaba. Mis manos temblaban, no de frío, sino de una mezcla de miedo paralizante y una adrenalina sucia. Estaba cruzando el punto de no retorno y la perspectiva de prisión, pérdida de licencia y destrucción de mi carrera parecía un precio justo por la sonrisa de Lucas. La interfaz del sistema de logs, generalmente tan familiar, parecía ahora un laberinto alienígena.
Tuve que usar un script antiguo, de un tiempo en que la seguridad era más laxa, para crear una anomalía en el registro de datos, sin dejar un rastro de usuario. Cada línea de código que escribía era un clavo en mi ataúd ético. Los datos que buscaba, aquellos 5 registros de eventos adversos graves, incluyendo la ceguera parcial y la insuficiencia renal incipiente, estaban allí, marcados en rojo chillón. Eran la prueba viva del fraude de Pharmacorp, y yo estaba a segundos de transformarlos en humo electrónico. Pero antes de ejecutar el comando final, me detuve. Pensé en los padres de aquellos otros niños, en lo que estaba haciendo con la verdad y con la ciencia. La culpa era un peso físico, un ancla fría en mi pecho, pero forcé la mano a teclear Delete from eventos where gravedad. 2 and fecha 2018-08-15. El comando se ejecutó en menos de un segundo. El sistema dio un destello blanco y un mensaje frío de «completado con éxito» apareció en la pantalla. Fue un acto tan rápido, tan silencioso, que apenas parecía real, pero el peso de aquel crimen flotaba en el aire denso del CPD. Verifiqué el log de nuevo. Los registros desaparecieron, sustituidos por una línea limpia de ningún evento adverso grave detectado en el periodo. Sentí un vértigo y tuve que agarrarme al borde de la mesa. Era un alivio inmundo, una sensación que mezclaba la satisfacción de haber protegido a Lucas con la náusea profunda de haber traicionado todo lo que yo defendía. Salí de la sala del servidor, volviendo al silencio de los fríos pasillos del hospital. A cada paso parecía que oía el eco de aquel sonido de «completado con éxito», golpeando en las paredes. Volví a mi sala, aún tambaleándome con la adrenalina. Apenas me senté cuando mi pager parpadeó con un mensaje urgente del Dr. Gregg, el tiburón de Pharmacorp. Informes. Excelentes, Enrique. Su trabajo está siendo notado. El BZ-42 avanza a la fase 3. El mensaje era cínico, casi un «gracias por mi traición». Supe en ese instante que estaban monitoreando la auditoría del log en tiempo real y vieron los datos simplemente desaparecer. No me llamaron para preguntar, llamaron para felicitar, asumiendo mi complicidad total. Aquella certeza de que yo no era más el héroe de un niño, sino el peón sucio de una corporación, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me sentí minúsculo y poderoso al mismo tiempo. Un criminal que salvó una vida o un salvador que cometió un crimen. Los días siguientes fueron una neblina de ansiedad. Cada vez que miraba a Lucas, veía en él el reflejo de mi propia condena. Estaba mejorando visiblemente, su cabello ralo estaba creciendo un poco y pedía pudín de chocolate. Señales que eran puramente milagrosas, pero no podía disfrutar de la alegría. En su lugar, deambulaba por los pasillos, siempre mirando por encima del hombro, convencido de que la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos, o algún oficial de seguridad del hospital, aparecería en cualquier momento para llevarme esposado. La paranoia era constante. Escaneaba todos mis correos electrónicos y llamadas telefónicas, buscando códigos o amenazas. Lo único que me mantenía racional era la carpeta de Lucas, con sus análisis de sangre que mejoraban en cada ciclo. Me aferraba a esa hoja de papel como si fuera mi único pasaporte al perdón. La relación con la doctora Carol también se volvió extraña, aunque ella no sabía nada. Irradiaba una gratitud tan intensa, tan pura, que me perforaba. Una tarde me regaló un portabolígrafos esculpido por Lucas, hecho durante sus sesiones de terapia ocupacional. Un muñeco torcido de madera con una sonrisa desgarbada. Ella dijo: «Salvaste a mi hijo, Enrique. No tengo cómo agradecerte». Apenas podía mirarla a los ojos. Aquel pequeño regalo de madera, con sus imperfecciones rústicas y sinceras, parecía gritar la verdad que yo había borrado de los servidores.
Mi alma parecía un log electrónico corrompido y el muñeco de madera era lo único real en mi mesa. Era la personificación de mi elección diabólica, la vida de él por el riesgo de los demás. La calma después del crimen duró poco. 2 semanas después de haber limpiado el sistema, Greg llamó, con la sonrisa de tiburón perceptible incluso en la voz. Quería que preparara un informe especial de alto rendimiento sobre el caso Lucas para un comité de aprobación acelerada, alegando que debido al éxito clínico inédito, la seguridad debía ser reevaluada con urgencia. Esto encendió todas mis alarmas. Estaban utilizando la mejoría de Lucas como palanca para aprobar la droga rápidamente, antes de que nuevos eventos adversos, ahora sin cobertura en el sistema, fueran registrados por otros centros de investigación. Yo estaba proporcionando el arma perfecta para su crimen. Para empeorar las cosas, la auditoría interna del hospital detectó una anomalía en el tráfico de datos del CPD aquella noche. No era nada sobre el contenido borrado, la técnica que usé fue buena, sino sobre el acceso no autorizado. El jefe de TI, un señor metodista con aires de detective llamado señor Finch, con un bigote blanco impecable y gafas que parecían lupas, vino a mi sala. No me acusó directamente, pero preguntó, con una precisión quirúrgica, si yo había solicitado alguna copia de seguridad de rutina fuera de horario ese día. El aire salió de mis pulmones. Tuve que improvisar una historia sobre intentar ejecutar un análisis de datos complejo en la madrugada, y él me miraba con la paciencia de quien sabía que estaba siendo engañado, pero necesitaba una prueba concreta. El sudor frío me corría por la espalda, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que el señor Finch atara los cabos. La presión escaló de forma insoportable. Estaba durmiendo 2 horas por noche, siempre despertando con la sensación de haber cometido un error fatal. El ápice de la crisis llegó cuando recibimos un nuevo paciente para el ensayo, un niño de Georgia que había llegado con metástasis. Era el 8º paciente en recibir el BISESA-42, y yo sabía que estaba jugando a la ruleta rusa con su vida. Le administré la droga con las manos temblorosas, pero la certeza de lo que vendría me congeló. Si el UMZ-42 seguía el patrón, la eficacia sería nula y los efectos secundarios devastadores. Tenía que detener el estudio, pero ¿cómo? Si hacía eso, Pharmacorp haría una auditoría completa, descubriría la farsa del log y Lucas perdería su tratamiento de vida o muerte. Estaba atrapado entre el riesgo inminente de matar al 8º paciente y la certeza de condenar al único que estaba mejorando. Aquella mañana fui a visitar a Lucas. Estaba dibujando un cohete espacial con alas desproporcionadas y parecía tan vibrante como un niño en esa situación podía estar. Al verlo, tomé una decisión fría y final, la única que me salvaría y tal vez salvaría a Lucas. Tenía que desmantelar la operación por dentro, de una forma que fuera irreversible, pero que no me incriminara directamente por el log borrado. No podía simplemente denunciar, tenía que destruir el estudio. La solución vino mientras miraba la carpeta de Lucas y me acordaba del señor Finch. Necesitaba una anomalía que pareciera puramente médica, algo que forzara la interrupción por riesgo, sin conectar de vuelta al CPD. Aproveché la mañana libre de la doctora Carol e irrumpí en el laboratorio de Minden Center de Investigación, donde el VZ-42 era almacenado en un refrigerador de máxima seguridad, sellado y con monitoreo de temperatura. Con una habilidad que no sabía que tenía, desvié el sensor de temperatura del refrigerador, manteniendo el indicador estable, pero permitiendo que la temperatura real aumentara drásticamente por unas horas, comprometiendo la estabilidad molecular de la droga. El UPZ-42 era extremadamente sensible al calor. Esta alteración
si se detectaba en un análisis subsiguiente, invalidaría todo el lote y, consecuentemente, paralizaría el ensayo por riesgo de ineficacia y alteración de toxicidad. Fui rápido, movido por una frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Yo sabía que esto significaría el fin del tratamiento de Lucas, pero era la única manera de impedir que Pharmacorp continuara con el estudio fraudulento y de librarme de la mira del señor Finch. El resultado fue inmediato y sorprendente. Al día siguiente, Pharmacorp detectó la variación de temperatura en el lote de la droga, y el escándalo de la ruptura de cadena de frío fue gigantesco. El ensayo clínico fue suspendido inmediatamente en todos los centros, alegándose riesgo de ineficacia y seguridad comprometida. El caso Lucas fue transferido a uso compasivo, lo que significa que él continuaría recibiendo el VZ42, pero solo el stock que sobró y que yo había segregado, protegiéndolo de la contaminación del calor. La droga fue eventualmente retirada del mercado debido a la dificultad en 1970 estabilizar nuevos lotes y a los eventos adversos que surgieron en otros centros, que yo no borré. Lucas sobrevivió y hoy está en la adolescencia. Yo nunca fui atrapado por el log borrado. Salí del hospital meses después, quemado por la experiencia, pero con la certeza de que, al final, me convertí en un criminal para salvar una vida. Y esa ambigüedad moral es mi única condena, el secreto que cargo en mi pecho, más pesado que cualquier esposa.